Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. México aumenta 42% sus importaciones desde Asia. Europa no compensará un TEMEC más restrictivo para los autos mexicanos y llega la rebelión de los de abajo. España, Bélgica y Uruguay son víctimas de los equipos chicos. Es martes 16 de junio. Yo soy Mónica Alfaro y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te doy la bienvenida a este episodio de Expansión Daily. Suscríbete y activa las notificaciones de este podcast para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Octavio Torres, reportero de Economía en Expansión, y más tarde va a darse una vuelta por aquí Tlatuani Carrera, editor general de Sports Illustrated México. ¿Cómo estás, Octavio? Bien, Moni, encantado de estar aquí nuevamente y bueno, para hablar de temas tan importantes como el TEMEC, pero también otros, digamos, más locales como la relación del gobierno con los maestros y, ¿por qué no?, hasta del Mundial. Hasta el Mundial. Y hay de todo, ¿eh? Pero a ver, antes de que empecemos con el TEMEC, porque por ahí vamos a arrancar hoy, déjame recomendarle a la gente el episodio de esta semana y a ti, por supuesto, el episodio de esta semana de Cuéntame de Economía, porque le entramos a un tema muy polémico, que es la propuesta de ponerle un impuesto a las grandes fortunas en México. Se ha dicho mucho que podría tener un impacto positivo en la recaudación, en la desigualdad, por supuesto en las finanzas públicas, pero ojo que también hay desventajas y riesgos. Entonces, no les spoileo, solamente les digo que les dejamos las ligas en la descripción de este episodio para que nos cuenten qué opinan después de escuchar los pros y los contras. Pero Octavio, hablemos de exportaciones, porque ya andamos en temporada de revisión del TEMEC y México aumenta 42% sus importaciones desde Asia a pesar del TEMEC. Explícanos cómo está el asunto de querer reducir la dependencia de Asia y fortalecer esta integración de la región de Norteamérica. Suena un poquito confuso porque hemos estado hablando mucho sobre depender menos de Estados Unidos, fortalecer con Asia, pero aquí estamos como diciendo las cosas en el otro sentido, ¿no? En una nota de nuestra compañera Patricia Tapia, pues nos cuenta cómo México ya aumentó el porcentaje de las importaciones que vienen desde Asia, a pesar de que estamos en un año de revisión del TEMEC y que hay presión tanto de Estados Unidos como del propio gobierno en México para que cada vez las empresas dependan menos de las importaciones asiáticas. ¿Por qué parece contradictorio? Porque si bien México y en especial el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha dicho que queremos depender menos del mercado norteamericano, puesto que ahí va la mayoría de nuestros productos que se exportan, lo que también es verdad es que se busca que una integración más fuerte entre Canadá, Estados Unidos y México permita que los empleos se queden aquí, que las manufacturas desde un automóvil hasta un semiconductor se quede en Norteamérica y que no se importen bienes intermedios que permitan que nada más acá en México se ensamblen productos y se envíen hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto deja poco valor agregado al país, deja menos capacidad de las empresas de crear empleo y por lo tanto también de mayor crecimiento económico. Aquí hay una aparente idea contradictoria, pero en realidad se trata de fortalecer la región en sus procesos de producción y que México en particular trate de diversificar sus exportaciones. No por nada se firmó también recientemente la modernización del tratado comercial con Europa, justamente en ese sentido. Sí, a ver, hablando de eso, sí debemos reducir esa dependencia porque pues tenemos una importante relación con ellos en términos de insumos, de componentes y de tecnología que provienen justamente de Asia, ¿no? Y a ver, hablemos un poco de datos. Decía yo que entre enero y abril de este año, las importaciones de Asia se dispararon 42%, mientras que las compras a Estados Unidos y Canadá, que son pues los socios del TEMEC justamente, aumentaron apenas 2.1%, o sea, la comparación obviamente pues ya lo dice todo, ¿no? En este periodo México importó bienes asiáticos por más de, ojo esta cantidad, 121,000 millones de dólares, manteniendo a China como principal proveedor, pero también están Taiwán, cuyas importaciones crecieron 289%, Singapur, que aumentaron 70%, Hong Kong, que aumentaron 49%. Y mucho de esto tiene que ver justo con lo que platicábamos. Las exportaciones mexicanas en el último año, básicamente su crecimiento ha estado explicado por la exportación de lo que se puede resumir en dispositivos electrónicos y computadoras, ¿no?
Sin embargo, gran parte de estos insumos que llegan o incluso productos terminados llegan precisamente de estos países como Taiwán, donde básicamente son una potencia de semiconductores. Al igual que, estos países satélites de China, que en realidad lo que hacen es enviar todos esos productos a México para triangularlos y así poder seguir exportando a Estados Unidos ante, las últimas restricciones que en los últimos años ha puesto Estados Unidos a China y a sus satélites. A mí también me interesa explicar en nuestro auditorio que este tipo de exportaciones lo que hacen es que sí crezca el comercio, pero que no crezcan con la calidad que sí lo hacen, por ejemplo, las exportaciones automotrices, que crean empleos en el país, que dejan valor agregado y que permiten que también la economía en su conjunto tenga un mejor desempeño. Claro, son desarrollos económicos mucho más integrales y profundos, ¿no? Además, esto abre una oportunidad histórica para México, porque Estados Unidos y México ya sabemos que tenemos dependencias de entre 70 y 90% respecto a Asia. Estamos hablando de diversos insumos estratégicos. Y trasladar a la región parte de esta producción que hoy está en Asia podría permitirnos tener nuevas inversiones, y ya sabemos que nuevas inversiones es un poco lo que decías, ¿no? Beneficios económicos más a profundidad y largo plazo y ampliar la capacidad manufacturera. Ahora, hemos hablado mucho de si es revisión, si es renegociación o cuál es el estado. Bueno, aquí en México lo estamos dando por vivo al tratado, ¿no? Y la duda es ¿cuánto va a durar la revisión? Y no es una duda sin fundamento, porque las amenazas de Trump sobre el futuro de este tratado no han cambiado la lectura del gobierno mexicano, porque aunque ya decías, para Ebrard, para el secretario de Economía, el tratado está en marcha, las conversaciones están en pie, están apuntando más bien a definir cuál va a ser su siguiente etapa, no tanto a hablar de su desaparición. Pues la cosa no ha estado fácil. En realidad el tiempo ha llegado, ¿no? Estamos a 2 semanas de que se active el proceso de revisión y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues ya aseguró que las negociaciones están avanzando conforme al calendario que ya estaba acordado y descartó que haya una ruptura inminente en el horizonte. ¿Esto por qué? Porque dice, si la decisión política de Estados Unidos fuera que no siga vigente el tratado, pues ya lo habrían anunciado. O sea, a estas alturas del partido ya no habría estas conversaciones formales y tampoco habría programadas algunas reuniones que van a existir durante julio, ¿no? Esto a pesar de que hay una presión constante desde ya hace varios meses de Donald Trump, donde ha amenazado con terminar el tratado, ha vuelto a decir que se va a revisar a favor de Estados Unidos, pero el escenario central de la Secretaría de Economía y del gobierno en general, e incluso me atrevería a decir de analistas de mercados, es que sí se quede en una revisión, que se logre este año, aunque digamos el tiempo es lo que quedará en el aire, saber en cuánto tiempo se va a lograr, pero sí el escenario central es que se haya una revisión, que el tratado continúe. Cambiarán algunas cosas, que es lo que está por verse. Fechas clave, el 1 de julio, que es cuando se va a reunir una comisión integrada por los 3 países, y otra, hay una ronda de trabajo programada para el 20 de julio. Ahora, si la pregunta es, ¿cuándo es el deadline? ¿Cuándo nos van a pasar el archivo final TEMEC 2026? ¿Este es el bueno? Bueno, no hay una fecha exacta para terminar la revisión, así que hay que estar pendientes porque hay muchas negociaciones todavía. Y lo que sí es que una revisión podría extenderse más allá de julio, eso sin duda. Y lo que no sabemos es qué tan más o menos restrictivo va a ser, y con vistas a eso, pensando en otros mercados, nuestra colega Suara de Luna nos explica que la modernización del tratado comercial entre México y la Unión Europea, que decías tú al principio del episodio, está en un momento, pues sí, de muchas tensiones comerciales con Estados Unidos. Y esto nos ha recordado lo que decíamos, la importancia de diversificar los mercados. Pero a ver, difícilmente se va a traducir en un aumento significativo de exportaciones hacia Europa para la industria automotriz mexicana que compense, ¿no? Bueno, como mencionábamos también al inicio del episodio, el tema de integrar una región tan grande como Norteamérica con el objetivo además de surtir al mercado estadounidense, pues llevó años y años de preparación entre proveedores, grandes empresas, logística, y esto lo que quiere decir es que actualmente, digamos, la relación que tiene México con sus socios de Estados Unidos y Canadá, pues ya es compleja y ya es muy madura. Ahora que se firmó la modernización del tratado comercial con Europa, pues también tardará en dar frutos. ¿Esto por qué? Porque además las exigencias del mercado estadounidense automotriz son unas muy diferentes a las que existen en Europa.
En Europa, por ejemplo, hay más restricciones en términos ambientales, sociales, digamos, la regulación es mucho más estricta y también en términos de seguridad. Ahora, lo que sí también hay que mencionar y que nos menciona aquí nuestra colega Suara de Luna es que si bien hay países que sí tienen pedidos constantes desde México de modelos específicos, es precisamente porque se les otorga a estas plantas que están asentadas en México, digamos, la producción exclusivamente de estos modelos, como son algunos modelos de Audi, de Mustang, de Ford y de BMW, ¿no? Pero más allá de eso, no es algo que esté extendido, digamos, a lo largo de todo el país. No, y es que es innegable la desventaja competitiva que se deriva de los costos logísticos de un acuerdo con esta región, ¿no? Y es complejo cuando además Europa sí tiene también una red de producción regional consolidada. O sea, estamos hablando de Turquía, República Checa, Hungría. Estos países se han especializado durante años en la fabricación de vehículos de volumen destinados al consumo específicamente europeo. Entonces, obviamente ellos operan con menores costos de transporte, con tiempos de entrega más reducidos, la misma lógica que aplica cuando pensamos en el TEMEC y en otra región, ¿no? Bueno, también el otro factor que reduce o que limita el potencial de crecimiento a las exportaciones mexicanas hacia Europa es la electrificación del transporte, que es uno de los principales motores de inversión europea, y la capacidad productiva que tiene la industria automotriz mexicana, pues la verdad todavía está concentrada en los motores de combustión interna y no tanto en la parte de la electrificación. Y a ver, Octavio, pasemos justamente a los temas locales que decías tú en un inicio, dando seguimiento al tema de las peticiones que hemos visto de la CENTE, la presión que han ejercido y ya el gobierno está empezando a ceder. ¿En qué vamos? Bueno, el gobierno federal propuso eliminar el sistema actual de carrera magisterial, una nueva reforma educativa y garantizar a los docentes la comisión más baja de las Afores, esto para desactivar las protestas que la CENTE ha estado pues llevando a cabo en los últimos tiempos, ¿no? Tras 15 días de huelga de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, el gobierno ya está lanzando una serie de propuestas. Una de ellas muy importante que pareciera ceder a las demandas que el magisterio tiene ya desde hace algunos años y que es básicamente la desaparición de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Esto representaría regresar al modelo donde el sindicato decidía sobre la asignación de plazas y la promoción docente, algo que, bueno, la CENTE ha dicho que es básicamente derecho exclusivo del magisterio y que es una lucha que de hecho lleva años, y hablamos de que una modificación en 2013 con el todavía presidente Enrique Peña Nieto llevó a un, digamos, sistema de evaluación que ellos en su momento calificaron como de persecución. Después el expresidente Andrés Manuel López Obrador quitó esa reglamentación, pero puso precisamente esta unidad para asignar estas plazas, y quizás yo me atrevo a decir es una de las concesiones mayores que podría dar el gobierno actual de Claudia Sheinbaum al magisterio, y que además estaba dentro de sus promesas de inicios de gobierno, ¿no? Y por eso es que se propone este sistema, ¿no?, de carrera magisterial en 5 etapas que estarían concluyendo en septiembre con la presentación en el Congreso de la Unión de una nueva iniciativa de reforma educativa. Y ahora, durante las 4 mesas de diálogo que la CENTE tuvo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con Mario Delgado, que es el titular de la SEP, y con Martí Batres, el director general del ISSSTE, también se presentaron otras propuestas para atender las demandas, porque recordemos que no era solamente una. Una de ellas es mejorar las pensiones con el fortalecimiento de Pensioniste, que es la única administradora de fondos para el retiro estatal, pero señalaron que se haría de manera progresiva, obviamente por las limitaciones que ya conocemos, las presupuestales. De hecho, Batres dijo que atender la propuesta de la CENTE en materia de pensiones costaría más de 7 billones de pesos y que pues ahorita no tenemos ese presupuesto en el Estado. Así es un presupuesto, digamos, que sí se sale de las manos. En su momento, Martí Batres señaló que representa el 20% del PIB, algo que, bueno, el gobierno en sus arcas actualmente no tiene, y es muy difícil que llegue a tener para cumplir con este tipo de demandas. Y bueno, otra propuesta del Ejecutivo fue ofrecer a los maestros de manera permanente la comisión más baja de todas las Afores,
para generar mayores rendimientos y bueno, así creciera la pensión, pero el sindicato señaló que esto no era suficiente para garantizar mejores pensiones en el futuro para los maestros. Y el gobierno propuso además la posibilidad de heredar la pensión a los familiares beneficiarios. Esta es una opción que los maestros calificaron de inoperante en el sistema actual. Ahora, la CENTE había pedido reiniciar el diálogo entre ellos y Gobernación. Ante eso, la presidenta Sheinbaum dijo que no, pero que lo que sí va a pasar es que se van a mantener las mesas tripartitas en los estados y que en agosto se va a realizar una consulta con todos los profesores para definir el futuro de la unidad del sistema de carrera de las y los maestros, ¿no? Bueno, y también dijo que pronto van a empezar las reuniones con maestros en los estados para escuchar esos problemas a los que se enfrentan. Pero recordemos que, como bien decías, pues han estado ocupando el centro histórico de la capital y Clara Brugada, la jefa de gobierno, ya empezó la jornada de limpieza en ese espacio, el centro histórico, pues donde ya las casas de campaña están empezando a desaparecer. Y Octavio, hablando de otro tipo de carreras, ya no de la carrera magisterial, recordemos esa época en la que la más importante era la carrera espacial, por ejemplo, la armamentista, que bueno, no es que esas ya se hayan acabado, pero una que está ahorita, pues con todo, es la carrera de la inteligencia artificial, la carrera tecnológica, pues. Y una vez más, estamos hablando de Estados Unidos y China, y el diferencial hoy en esa carrera de la inteligencia artificial está en el talento. China está avanzando en el tema del talento. Así es, si bien es una carrera que parece nueva, la de la inteligencia artificial, y pareciera que deja otras atrás, en realidad hay que darnos cuenta que la carrera armamentista depende hoy fundamentalmente de quién gane la supremacía en términos de la inteligencia artificial. Y recordando, digamos, lo que pasaba en la Guerra Fría, por ejemplo, otros episodios de la historia, pues lo importante para muchos de estos países es quedarse con los mejores cerebros. En realidad, este es, digamos, uno de los esfuerzos que están haciendo los dos países. China hace muchos años enviaba a sus estudiantes a aprender la tecnología de punta en Estados Unidos, pero hoy, digamos, la balanza ya está del otro lado. Hoy China produce ya más doctorados que Estados Unidos, ya tiene ex ejecutivos de empresas como Alphabet, OpenAI en las filas de las empresas chinas, ¿no? De esas empresas que hoy ya son punteras en la generación de tecnología de inteligencia artificial. Déjame hablar de algunos casos específicos, por ejemplo, como el de Hao Su, que era investigador de Google DeepMind y fue contratado para apoyar el desarrollo del modelo Wen AI de Alibaba. Estamos hablando de Yang Xilin, que antes estaba en Meta AI y en Google Brain y hoy fundó su propia startup que se llama Moonshot y es responsable del modelo de IA de Kimi. O sea, esto es como ese momento del retorno de experiencia en ingeniería de Silicon Valley hacia China, como que se está moviendo Silicon Valley hacia allá y además hay que entender por qué los expertos en inteligencia artificial chinos vuelven a, digamos, a su continente, ¿no? Uno es el objetivo que el gobierno había fijado para la tasa de desempleo en ciudades, que no debe pasar del 5.5%. Y los científicos suelen tomar decisiones considerando factores como el acceso a la infraestructura, a las oportunidades de investigación, al financiamiento, calidad de vida, a la posibilidad que tienen para repercutir en la sociedad, y eso ya hoy se garantiza en China además, ¿no? Así es, bueno, hace algunas décadas todavía era muy precaria, digamos, la infraestructura necesaria para generar investigación de punta, investigación de frontera, ¿no? Actualmente incluso el gobierno chino también ya ha anunciado algunas restricciones, incluso para las personas que trabajan en sectores vinculados a la inteligencia artificial, para que no puedan salir tan fácil de China, evitando también hay una fuga de cerebros. Ahora bien, también tenemos que hablar de que China está tomando medidas más allá del talento, digamos, puntual de doctores, ingenieros, etcétera. Está yéndose a proteger el conocimiento que se ha generado y que ha permitido la creación de empresas de startups muy importantes. Por ejemplo, una muestra es que en enero de 2025, la startup Manus, que nació en Wuhan, se reubicó en Singapur para acceder a capital occidental. Pero este año la empresa fue adquirida por Meta por $2,000 millones y que dijo Pekín, esto no me puede volver a pasar, ¿no? En realidad lo que hizo fue ver que otras startups están ahí en otras latitudes con el riesgo de que empresas occidentales las compren y así se ahorren años y años de investigación. Y bueno, volvió a ver a MiroMind, que era una startup especializada en razonamiento avanzado,
Y bueno, la empresa solicitó no trasladar talento ni investigación al extranjero, pues gran parte del trabajo inicial de esta empresa se había desarrollado en China. Esto último es la prueba de cómo de Wuhan no solo salió el COVID terrible de la pandemia, sino también algunas muy buenas iniciativas tecnológicas. Oye, Octavio, pero cerremos el día de hoy con una historia de rebelión. Al toque. De Sports Illustrated México. Y para esta historia, ¿quién mejor que Tlatuani Carrera, editor general de Sports Illustrated México? ¿Cómo que los partidos de ayer se pusieron rompequinielas, Tlato? Los underdogs sorprendieron apuntándose unos goles. Bueno, pues ¿cuánto dinero le metiste a las quinielas, Moni? Eso es mi primera pregunta, porque si le metiste dinero ya perdiste ayer una buena parte de esos puntos, pero no solo tú, todos. O sea, lo bueno es que si metiste quiniela colectiva, pues a todos les fue igual. O sea, dudo que alguien le haya puesto, porque con esto que decías, dudo que alguien le haya puesto que Cabo Verde le iba a sacar un empate a España. De verdad, a ceros. A ver, rapidísimo. El equipo de Cabo Verde vale 55 millones de euros. Ajá. España vale 1.200 millones de euros. Nada más Lamine Yamal, su estrella, vale 200 millones. O sea, 4 veces casi lo de Cabo Verde. ¿Quién podía decirlo, Moni? Yo no, sin duda alguna. Yo no. Oye, bueno, y dime una cosa, ¿qué onda con el segundo partido que fue el de Egipto y Bélgica? Que tampoco se esperaba eso, ¿no? No, mira, Bélgica viene de ser una de las potencias recientes en los mundiales. Tuvo un gran mundial, sobre todo en Rusia 2018. Y es uno de los grandes equipos recientes de Europa. Egipto hay que decir que no es un caso similar al de Cabo Verde, ¿no? Egipto es un equipo que cotidianamente ha ido a las Copas del Mundo, que tiene una gran figura como Mo Salah. Es decir, a pesar de que no era favorito, me parece que es una sorpresa entre comillas, esa con ese 1-1. Recuerdo, por ejemplo, en el Mundial de Italia 90, Egipto sacándole empates a Inglaterra, Holanda, Irlanda, en un grupo dificilísimo que le tocó. Es decir, a ese estamos más habituados. Sin embargo, con esto, Moni, que dices, seguimos hablando de que este día fue la rebelión de los de abajo, porque por más que Egipto fuera menos difícil que le sacara un empate a Bélgica, tampoco era lo más probable. O sea, las apuestas sí estaban sin duda a favor de Bélgica. Entonces tenemos primero el caso de Cabo Verde, que ese sí está fuera de toda lógica. O sea, nadie le apostaba a Cabo Verde. La principal pregunta antes de que empezara el partido era ¿cuánto tiempo se iba a tardar España en anotarle a Cabo Verde? Esa sorpresa es tremenda. Oye, pero además, háblame del portero de Cabo Verde, que estuvo deteniendo intentos de gol al por mayor. ¿Qué juegazo dio, no? A ver, la prensa en España dice que España no llegó tanto. Aún así, por supuesto, llegó por lo menos 10 veces. 10 veces llegó. Decía la prensa española que esto había sido un petardazo, que esto que sufrió ayer había sido un petardazo. Y es un portero de 40 años, es un portero que juega en la segunda división de Portugal, que tiene muchísimo tiempo, sí, pero que ayer dio el partido de su vida. Y creo que nos deja con un gran sabor de boca. Y después, Moni, más juegos. ¿Cuál es el tercer caso? A ver, el tercer caso es que Arabia Saudita le fue ganando a Uruguay la mayor parte del partido. 1-0. Estaba Arabia Saudita con los uruguayos. Los uruguayos son un equipo muy duro, sudamericano, un equipo de muchísimo oficio. Un equipo que es bicampeón mundial. Todo mundo le criticará y dirá, bueno, sí, fue campeón en 1930, ya nadie se acuerda, hace casi 100 años, fue campeón en 1950 con un maracanazo. Pero más allá de eso, más allá de esas viejas glorias, sí es un equipo que es muy duro en la Copa América, que no se lo quieren enfrentar Argentina y Brasil. Entonces, al ser uno de los favoritos de Sudamérica, todo el mundo decía pues que debía ser victimario de Arabia Saudita. Tampoco olvidemos que Arabia Saudita el mundial pasado le ganó el partido inaugural a Argentina, que a la postre fue campeón del mundo. Entonces, lo más ilógico es lo de Cabo Verde. Sin embargo, todos, si te vas dando cuenta, fueron los de abajo y fueron puros empates muy interesantes. Y al final, pues uno de los equipos que más queríamos ver todos, por todo lo que se habló, por todo lo que tristemente son las noticias mundiales de la guerra en Medio Oriente, por todos los problemas diplomáticos, porque Donald Trump decía que no los iba a dejar entrar a Estados Unidos, ¿te acuerdas tú? Y la FIFA decía sí se puede, y le pedían asilo a México. Estamos hablando de Irán, que tiene su base, su campamento en Tijuana, y que ayer jugó en Los Ángeles un gran partido
contra Nueva Zelanda, otro de los equipos famosos y favoritos porque está Tim Payne, el hombre que pasó de 4,000 seguidores en Instagram, creo que está en 7 millones, ya no sé en cuántos, Moni. A ser el jugador más valioso del torneo. Oye, y bueno, lo único que le faltaba a esa escena es que le hubieran ganado a Estados Unidos. Pero bueno, lo que sí me parece memorable, y ya decía Alberto Verduzco, el jefe de información de esta redacción, que es que qué momentazo la bandera de Irán ondeándose en territorio gringo, ¿no? Sin duda, son de esas cosas que imagínate a Donald Trump, donde quiera que haya estado. Yo me imagino que no quiso ver, por supuesto, esa escena en la televisión, pero qué bien se sintió para el resto del mundo, ¿no? Por lo menos para una parte del resto del mundo, el poder ver una bandera de un país que se ganó el derecho de ir a ese mundial y que días antes estaba preguntando si podía ir o no. Entonces, más allá incluso de filiaciones políticas, creo que era un país que tenía que estar ahí por lo que se había ganado en el campo. Así que sí, Moni, fue un día maravilloso y fue un fin de semana, pues de esos mundialistas, ¿no? Tantos resultados, es un tsunami que se viene con goles, faltas, recuerdos. Es maravilloso el mundial. Y déjame invitar a la audiencia a que siga la cobertura que están haciendo en Sports Illustrated México, porque más allá, la verdad, más allá de los resultados, lo que están cubriendo y contando son historias de los protagonistas de cada selección, de la afición, de los directores técnicos, en fin. Así que por acá les vamos a estar contando esas historias, pero no se pierdan del resto de la cobertura ahí en las redes sociales y el sitio web de Sports Illustrated México. Por lo pronto, gracias a los dos, Octavio, Tlatuani, por haber estado hoy en el Expansión Daily. Un gusto, gracias, Moni, siempre estar contigo y con nuestra audiencia. Un gustazo, muchas gracias por la invitación y que siga rodando el balón. Y ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.